Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Gonzalo, bienvenido a todos los amigos que nos siguen por la señal de Somos Avanti, Somos Jujuy, también en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook, así que realmente estamos para Salta, para Jujuy y para todo el mundo en nuestras redes sociales. Así es, y listos, dispuestos para empezar una nueva edición de nuestro programa. Vamos a abordar distintos temas que tienen que ver contratos de alquiler, desalojos, los reclamos, defensa por del ejemplo, consumidor, si usted se va de vacaciones, seguramente contrató a través de alguna plataforma. Si tuvo algún problema, quédese que en este programa vamos a ver un caso muy particular y muy importante. un caso salteño con proyección nacional, realmente. Es internacional. Un fallo muy interesante. Y tenemos la reforma constitucional que se ha convocado a elecciones convencionales para el 4 de julio. A partir de este momento vamos a empezar a abordar el tema de la reforma desde nuestro punto de vista y de los especialistas que vamos a convocar, ¿no? Así es, Gonzalo, queda la invitación hecha a todos los amigos entonces para que vean el programa el día de hoy y como siempre decimos a los televidentes, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún problema legal, alguna carta de documento que contestar, alguna cédula que le haya llegado, alguna notificación, ¿qué es lo que tiene que hacer siempre, Gonzalo? Siempre consulte con su abogado. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Seguimos en Cuarto Intermedio Roque. Uno de los temas que anunciamos al principio del programa tiene que ver con un fallo trascendente en materia de consumidor, en contrataciones vía electrónica, con multinacionales y la responsabilidad que tienen estas multinacionales cuando no cumplen con sus obligaciones contractuales. Así, Gonzalo, bueno, ¿quién no ha tenido problemas o al menos conoce a alguien que tuvo problemas? Y siempre tenemos la duda respecto a, bueno, cuál es el derecho aplicable, cuáles son los tribunales vitales, hasta cuándo se puede reclamar, qué es reclamable y qué no. Y bueno, tenemos un caso testigo acá, estamos con el doctor Sebastián Aguirre Astigueta para contarnos un tema vinculado a Booking, ¿no? La famosa plataforma, que bueno, recién la noticia que es de Holanda. Holandesa, me acompañó holandesa. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal, chicos? Gracias por tu presencia, Sebastián. ¿Cuáles son los antecedentes fácticos, la situación de hecho que se planteó? Bueno, se trata de una consumidora salteña que viajó de vacaciones a Nueva York, a los Estados Unidos. ¿En qué año? En el año 2016. 2016. Sí. Y tuvo un problema porque hizo una reserva mediante Booking y resulta que llegó al departamento que había alquilado y el departamento era muy diferente a lo que se anunciaba en el portal. Claro. Que por lo general tiene fotografías. Tiene fotografías y demás, lo cual hizo que hiciera un reclamo y por el propio Booking se le pudo contratar un hotel por los mismos días. El tema es que Booking se comprometió a no efectuar cargos en su tarjeta de crédito y cuando volvió a la Argentina, bueno, tuvo el cargo del hotel y también del departamento, digamos, que no satisfacía la oferta contractual. Efectivamente, un doble cargo que significaba ¿cuánto? Y son más o menos $4.600 de capital en el 2016, en el año 2016. Que llevado a las cifras actuales, digamos, es una cifra más que importante. Bueno, imagino yo que la señora hizo los reclamos ante Booking, pero cuando te van a ver a vos, ¿cómo se continúan los reclamos? Sí, ahí lo curioso es que Booking en una primera instancia reconoció el error, reconoció que el departamento no era apto, digamos, para lo que ella fueron 2 familias de vacaciones. Sí, en sede judicial lo reconoce. No, lo reconoció mediante el intercambio del servicio de atención al cliente. Sí. Pero luego, cuando se hizo la queja de que se había finalmente incorporado el cargo a la tarjeta y tenía que pagarlo, bueno, Booking ya ahí comenzó a desentenderse, ya no contestaba los mails, ya aparece la idea de que, bueno, es un problema que le resulta ajeno al portal, que es un problema en realidad del alojamiento que indebidamente... Del alojamiento estamos hablando del particular, del dueño de ese departamento. Claro, porque el sistema de contratación de Booking es particulares suben sus ofertas contractuales al sitio que hace de una plataforma, digamos, para acercar las partes. En este caso un ciudadano de Estados Unidos. Una empresa de Estados Unidos, una empresa de departamentos. Entonces, bueno, ahí ya vio cómo Booking se comenzó, digamos, a borrar, digamos, por decirlo de manera clara. Sí. Y entonces tiene ahí un problema adicional, que es que el banco, como ella tenía el saldo de la tarjeta metido en la cuenta corriente, el banco terminó pagando y entonces tuvo un problema con el banco que pagó en nombre de ella y tiene obviamente este problema contractual con Booking. Así es. Y ahí el desafío a nivel profesional era no solamente lograr un juicio a favor de ella como consumidora, digamos, frente al problema de que se habían efectuado 2 cargos por la misma plataforma, sino básicamente enfrentar la posición que tienen estas plataformas internacionales, que en las condiciones generales... Lo que nunca leemos, aparte. Lo que nunca se lee, generalmente te ponen cláusulas de exención de responsabilidad respecto de que no se hacen responsables de las ofertas que suben a las plataformas, y que en caso de reclamo no se puede reclamar a las filiales locales en cada país. Booking tiene en todos los países en los que trabaja una filial local y muchas empresas también lo tienen, como Amazon, etc. Pero además, el hecho de que te obligan a litigar en la sede de la casa matriz, que en este caso es en Holanda. Así que nos enfrentábamos a una defensa casi segura que iban a oponer, digamos. Sí, muy interesante, vamos a hablar de esa cuestión, pero uno se imagina, llega al estudio, este caso llegó a tu estudio y decir... ¿A quién demando? Tengo que demandar a la filial argentina, a la filial en Holanda, a la empresa estadounidense dueña del departamento que se alquiló. ¿Cómo fue? Está bien, hay 2 problemas la construcción del caso. Digamos. Por un lado, el tema de a quién se demanda, lo que los abogados llamamos el legítimo pasivo, el que va a soportar la demanda, y por otro lado, la competencia, ¿no es cierto? Porque se haya vinculado, digamos. Entonces, nosotros pensábamos que la competencia era provincial, o sea, teníamos que ir a un juez de la provincia a reclamar. Esto también en el Código Civil y Comercial está, además de la Ley de Defensa del Consumidor, está previsto, pero luego era también a quién se demanda. Nosotros, conociendo que en las condiciones generales se habla de que son empresas
que no responden unas respecto de las filiales, digamos. O sea, como si no hubiese ninguna vinculación, ni siquiera comercial entre ellas. Exactamente. Y ahí lo interesante del caso es que la empresa, cuando contestó demanda, presentó su contrato constitutivo y quedó de toda evidencia que esta empresa que hace casa matriz es socia del 90% del paquete accionario de la filial argentina. Es la dueña. Además de la claro. Controlante y demás, digamos. Sí, claro. Entonces esto también, a pesar de que no lo planteamos en el juicio, la cuestión de la inoponibilidad de la personalidad, el juez lo utilizó como un argumento válido, el juez de primera instancia, para decir todo lo que es imputable al controlante es imputable también al controlado. ¿Quién estuvo a cargo del fallo de primera instancia? El fallo de primera instancia fue del juez Gabriel Chiván, bien, civil y comercial. Tres. Realmente son muchísimas las preguntas que surgen, ¿no? Dentro de lo que era el reclamo, ¿era solamente la devolución del dinero o también había se pedía un daño punitivo, había otros rubros más que se exigían? El objeto de la demanda, la pretensión no era la devolución del dinero porque nuestra clienta no pagó. Ajá. Nuestra clienta en realidad tiene un problema con el banco porque el banco es como que le hizo un préstamo mediante la cuenta corriente para pagar la deuda. Con lo cual nosotros estamos todavía discutiendo en sede judicial porque además al banco también lo citamos como tercero. Eso iba a preguntar. ¿Participó en el proceso? El banco participó del proceso y una de las cuestiones que estamos manteniendo todavía en la instancia, porque hemos presentado un recurso ante la Corte, es que nosotros pensamos que la sentencia tiene que ser oponible al banco en el sentido de que existe una cadena de comercialización de servicios, que esto en realidad era lo que a mí en lo personal me interesaba, a mí como abogado, que es observar el fenómeno de las empresas vinculadas con contratos conexos, en donde si en una plataforma quien hace de intermediario entre oferta y demanda, además otra empresa pone su marca o servicio, todos son responsables. Ante el consumidor. Y en este caso, las tarjetas de crédito ponen para las contrataciones internacionales la contratación mediante el sistema de tarjeta. Claro. O sea, esto que está claro cuando se compra un bien, cuando se compra, por ejemplo, un aire acondicionado en un local como Garbarino, y uno puede demandar a Garbarino, puede demandar a la empresa que lo construyó, o puede demandar a la fábrica en China. Claro. La ley da la opción de elegir a cualquiera. Nosotros, o al menos fue mi intención, que todos queden responsabilizados porque todos forman parte de la cadena del servicio. O sea, todos se benefician del consumidor. Frente al consumidor, todos debieran responder. Exactamente. En ese punto el fallo no nos dio la razón, por eso estamos tratando. Por eso yo decía que en realidad mi cliente no pagó, sino que el banco pagó. Y el banco hoy le está cobrando a mi clienta, le está cobrando el servicio que pagó, digamos. O sea, con lo cual ustedes ven, esto es una de las críticas que yo le hago al sistema judicial, es cómo luego de un largo proceso que es muy interesante, un fallo bastante valioso, en realidad se queda corto porque la consumidora al día de hoy tiene el mismo problema que tenía en el 2016. O sea, sigue teniendo una deuda indebida frente a un incumplimiento. Bueno, pero digamos ha logrado tener un fallo favorable también en segunda instancia. También el fallo que dictó el juez Gabriel Chiván fue confirmado por la Cámara. La sala tercera, ¿verdad? La sala tercera, con muy buenos argumentos, pero nosotros no podemos dejar de señalar, le digo, con el colega que llevamos esto, que es el doctor González, que en realidad la idea del derecho del consumidor, y en esto ya me pongo en el rol de constitucionalista, cuando uno lee el artículo 42, es un derecho fundamental que las autoridades resuelvan los conflictos de los consumidores de una manera efectiva. Exacto. O sea, tanto... Efectiva significa además el tiempo oportuno, digamos. Exactamente. O sea, si uno lleva semejante conflicto a la justicia, lo lógico sería que se busquen los mecanismos legales, que existen, están en la ley, para resolver de manera definitiva el problema y no que tenga un muy buen fallo de primera y segunda instancia, pero siga expuesta a la acción del banco y en definitiva sigamos con esto de ejecutar la sentencia y buscar la forma de que se haga una especie de, no sé, pagar y repetir, digamos. Claro. Retomando la pregunta de Roque, ¿qué rubros se reclamaban en concepto de daño moral, daño punitivo? Sí, no reclamamos daño, nosotros reclamamos que se torne operativa, o sea, que se efectivice la rescisión que había operado en su momento, porque ella, al contratar otro hotel, rescindió con el apartamento de la plataforma. Eso no estaba verificado en la práctica, que se cancele el cargo y que por todo este maltrato y esta
este desprecio realmente por su situación que hizo Booking, que primero lo reconoció y después se comenzó a borrar, le aplique daño punitivo. Claro. Y afortunadamente nos dieron el daño punitivo. Ajá, sí, sí. Nosotros ahí en este caso también estamos yendo a la Corte por el monto del daño punitivo, Sí. porque con el daño punitivo ocurre algo muy singular, que es que para que sea realmente disuasivo, Sí, que es lo que se busca. tiene que impactar en la economía del infractor, digamos. Claro. Si tenemos una empresa que factura cientos de millones de dólares a escala planetaria, porque Booking está en todo el mundo, una condena de 50.000 pesos, que son poco más de 300 dólares, Claro. no va a hacer que cambie ni la práctica respecto a los consumidores, ni tampoco que modifique las condiciones generales del sitio, Claro, claro. que en realidad es a lo que uno apuntó. Exacto. Sí, sí, sí. Me parece que eso es lo más importante del fallo, y que por eso este fallo es importante como jurisprudencia Sí, en Argentina. a nivel nacional Sí, y a sí. nivel internacional. me Sí, sí, parece. hay antecedentes, lo destacabas vos en un artículo en España, digamos, pero es bueno contar con estos precedentes que en definitiva den seguridad jurídica, ¿no? Exactamente. Sí. Lo interesante es que jueces argentinos, salteños en este caso, se metan en el análisis de las condiciones generales, que en realidad uno ve el universo del derecho del consumidor es en donde está el problema, en realidad siempre aparece en la letra chiquita de los contratos, y ahí es donde, digamos, el diablo mete la cola. Exactamente, y ahí el juez debe decir, esto es abusivo, esto no es abusivo. Exactamente. Y declararlo así y nulo en el caso de que sea abusivo. Y si bien la abusividad sirve para el caso concreto, lo cierto es que los jueces van sentando jurisprudencia y otros tribunales pueden tomar esos fallos para decir, bueno, las condiciones abusivas se tienen por no convenidas o no escritas en este caso, pero en realidad son un problema colectivo. Bueno, esto es muy importante para todos los clientes que nos están viendo, Gonzalo, como siempre decimos, que consulten a un abogado, consulten a su abogado, cualquier problema que tengan, no dejen de consultar. Bueno, acá tenemos un caso testigo muy importante. Yo creo que toda la gente que nos está viendo debe haber tenido un caso así similar, en el que le tocó ir a un lugar y no era como las fotos mandan, ¿no? Ya hay memes inclusive que hacen chistes. Y terminan pagando doble y decir, no voy a llevar este tema a la justicia. Exactamente. Pero la verdad que hay que ejercer los derechos, y antes de conocerlos, por supuesto, para poder ejercerlos. Exactamente. Lo último de mi parte, nos quedan pocos minutos, es vinculado a, bueno, volviendo con el tema de la responsabilidad del banco, es la señora cuando se hospeda en el hotel, ella nuevamente ofrece la tarjeta, le obligan, le dicen sí o sí tiene que ser con costo, le advierten que se lo van a retribuir. No, cuando ella... ella... en esa situación que uno está en otro país, con otro idioma, uno trata de hacer todo que sea posible para salir de ahí. Estás en otra sintonía, estás de vacaciones, querés que y estás con tu familia y estás, digamos, Sí, en este caso ella obviamente pagó también con la tarjeta la nueva reserva de la oferta que Booking le hizo por esos días ahí cerca del lugar en el que estaban. Así que bueno, la tarjeta, está bien apuntada la pregunta en el sentido de que la tarjeta, el servicio financiero de la tarjeta, sigue apareciendo en interacción como un contrato conexo con la plataforma y en definitiva también con el proveedor. Claro. Por eso es que yo hago hincapié en esto, que es realmente lo interesante de lograr en estos casos, es que si todos aquellos que se benefician del consumidor de una u otra forma, se hagan responsables también de los daños que derive por ahí del incumplimiento de otro con el que no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver la tarjeta con el hotel de Nueva York, pero en realidad el derecho del consumidor funciona así, mirando a todos, porque el consumidor no puede demandar en Nueva York a uno, en Holanda a otro, en Argentina a investigar a otro. cuál es el vínculo comercial que existe. Me parece que es demasiado cada una de las exigente. empresas podrán repetirse lo pagado entre ellas. Esa es la esencia del derecho del consumidor. Claro. La repetición entre quienes tienen condiciones paritarias, una plataforma, un banco, un gran hotel, frente al consumidor que, como bien lo dice, todo el mundo tiene problemas, pero muchas veces es de tan bajo monto que ya consultar al abogado quizás equivale al mismo costo, digamos, ¿no? En este caso era una suma importante en dólares, pero bueno, la esencia del consumidor es resolver problemas pequeños. Bien. Bueno, ahora quedan planteados los recursos. En consideración será la Corte de Justicia de Salta la que tendrá que entender en el asunto. Primero hay que habilitarlo el recurso, pero de habilitarse, de concederse el recurso, me parece que es una buena oportunidad para que la Corte salga de esas cuestiones que por ahí no impactan en la sociedad y tome una decisión, me parece señera, en un precedente que el propio Poder Judicial de Salta ha despertado cierto interés. Me parece que la Corte tiene que acompañar. Porque hay una cuestión constitucional, yo soy muy meticuloso en señalar que el artículo 42 dice que los conflictos de los consumidores tienen que tener una resolución efectiva y hay que respetar sus intereses económicos. No está en la ley el derecho, está en la Constitución.
Me queda una pregunta más, perdón, que es vinculado a si la empresa tuvo una actitud componedora, tratar de llegar a un acuerdo previo a la instancia judicial. Por eso también me parece que debería entenderse en el momento de fijarse una sentencia. Si una empresa tan importante, con tantos recursos, con los que están siendo demandadas, tuviera una actitud de tratar de solucionar algo que era un problema evidente, ¿no es cierto?, que la señora no tenía nada que ver. Sí, la empresa lo único que tuvo de buenas de primera es cuando mandó el mail apenas produció el conflicto y dice no se preocupe señora, no se le va a cargar nada. En realidad todo lo que pasó después es todo lo contrario, alegando que la empresa era holandesa, que no tenía nada que ver, que no se hacían responsables de los hoteles que publicitan, y en el juicio se evidenció, fue una defensa muy cerrada de que realmente prácticamente Booking Argentina no tiene nada que ver con Booking Internacional, y en realidad, como dije, el 90% de las acciones... Y el otro 10% es de otro Booking, que es una sociedad de otro país europeo, digamos. O sea que el principio de realidad económica es muy importante en esto. Bueno, clarísimo, muy claro, ¿no? Así que, Gonzalo, queda la invitación a todos los televidentes, consulten a su abogado. Efectivamente, ante cualquier conflicto. Nosotros vamos a una pausa, Roque. Hacemos una brevísima pausa, le pedimos a los amigos que se queden por la señal de Somos Salta y Somos Jujuy. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, para desarrollar uno de los temas que empezamos a desarrollar la semana pasada. Así es, Gonzalo, vamos de los contratos de alquiler. Para ello hemos invitado a quien es abogado y corredor inmobiliario, el doctor Martín López Fleming. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Recordemos que Martín también, a los televidentes, forma parte del CUSIS, que es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, y también del COFESIS, que es el Consejo Federal que nuclea a todos los consejos los colegios, de corredores inmobiliarios. Bueno, es un amigo de la casa también. Así es también. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora muchas de manera gracias presencial. Muchas gracias a usted. De manera presencial. Bueno, el tema que nos convoca, los contratos de alquiler, y hay novedades para abordar. Así es. Básicamente, a ver, más que los contratos de alquiler, estamos con la novedad de, ahora se aproxima el vencimiento a partir del 31 de marzo del último DNU que congelaba los alquileres y suspendía los desalojos. Sí. En relación a este tema, estamos teniendo bastantes consultas. Y yo lo que quería manifestar en primer lugar, un poco para bajar un poco el temor de los inquilinos, es que, a ver, no estamos próximos a una gran marea de desalojos. O sea, a partir del 31 de marzo no vamos a entrar en una marea muy grande de desalojos, sino simplemente cambia la normativa, vence el famoso DNU, que queríamos que no se siga renovando. Entonces, esa es la novedad principal. Por otro lado, también dejar en claro, y esto es un dato que manejamos desde COFESI, que, a ver, el 95% de la masa locataria cumplió durante esta época de pandemia fielmente con su obligación de pago de los alquileres. Son los aumentos que ya están pactados. Así es. Porque en realidad, digamos, hay que aclarar que el DNU suspendió los aumentos y demás, pero lo que no significaba que después, digamos, esos aumentos debían pagarse. Así es. Con otras facilidades. La salida de este DNU, vamos a tener dos tipos de inquilinos. Aquellos inquilinos que congelaron su alquiler y aquellos inquilinos que no pagaron absolutamente nada de alquiler, o sea, generaron una deuda por el mismo. Sí. En ambos escenarios van a tener
para desobligarse van a poder cumplir con su obligación en hasta 12 cuotas iguales y consecutivas. Pero la diferencia va a estar en que los inquilinos que congelaron su alquiler, vale decir que no pagaron el aumento, van a poderlo pagar sin ningún tipo de interés. Claro. En cambio, los inquilinos que directamente tienen una deuda total en concepto de locación, sí van a tener un interés. Claro. Este interés va a estar fijado por Banco Nación para los saldos en descubierto a 30 días. Bien, clarísimo. Sí, realmente, bueno, mucha preocupación también se genera en estas medidas porque muchas veces tienen la iniciativa titulada como que es protección del inquilino, que debería ser, se entiende muchas veces la parte débil del contrato, pero como contraposición, digamos, vemos que el efecto, hay a veces efecto adverso, ¿no es cierto? Sí, claro. De que justamente hoy en día, por todas estas medidas que están surgiendo regulatorias, es más difícil conseguir alquilar porque los propietarios están más reticentes ante la incertidumbre. Entonces, a partir de abril ya los propietarios van a tener mayor tranquilidad, estimamos, para poder alquilar. Sí, se va a abrir un poco más el mercado, los inquilinos sí, van a poder encontrar más ofertas. Por supuesto, a ver, todas las medidas, nosotros fuimos muy críticos de las medidas que sacó el gobierno nacional en materia de locación de inmuebles. ¿Por qué? Sobre todo porque crean una inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica no hace otra cosa que retrotraer la oferta. Claro. ¿Sí? Entonces, retrotraer la oferta y retrotraer la demanda también. A ver, la oferta de propiedades va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque el propietario no se siente respaldado por la norma y sobre todo, como decía, por todas estas DNU que sacó el gobierno nacional, como congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos, etcétera, etcétera. Que en definitiva significaron diferir el problema para adelante, digamos, no resolverlo. Así es, patear el problema para adelante. Porque por un lado, bueno, tenemos el propietario que arriesga su patrimonio, que hoy en día cualquier inmueble, hace un departamento o casa, vale muchísimo más en Salta. Sí. Y también, por otro lado, el inquilino es su hogar, ¿no? Claro. Porque es su hogar de él y de su familia. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy importantes que realmente a veces con la regulación los legisladores lo que buscan consiguen efectos contrarios. Así es, así es. Y bueno, sí, y estaba abordando un poquito el tema que habíamos expresado al principio. Decíamos el tema del desalojo, que yo quería ser bien claro con este tema del desalojo y sobre todo para llevar tranquilidad a los locatarios de los alquileres habitacionales y cómo va a ser este proceso de desalojo. Tengas en cuenta que actualmente, previo a la interposición de la demanda de desalojo, se va a tener que entrar a una etapa de mediación. De manera obligatoria. De manera obligatoria. Actualmente eso es opcional. Era opcional. Sí. A ver, retrocediendo un poco para atrás y haciendo un poco de historia y buscando los antecedentes, ustedes tengan en cuenta que nosotros los salteños fuimos pioneros en el tema de la mediación. Nosotros tenemos una ley provincial de solución alternativa de conflictos, que data del año 2004. Y antes de eso, el Colegio de Abogados también pionero en la mediación, con el Centro de Mediación, que fue el primer centro de mediación de la provincia de Salta. Claro. Hace 20 años. Sí. Así es. Y a nivel nacional, recién con la ley 26.589, que es del año 14, se estableció la obligación de la mediación previa. ¿Y qué es lo que decía en relación a los procesos de desalojo y ejecución de alquileres? Obligaba a las partes para otro tipo de procesos, pero para estos procesos que menciono era facultativo. ¿Qué pasó ahora? Con la entrada en vigencia de la ley 27.551, que es la modificación al Código Civil en materia de locación de inmuebles, se dejó sin efecto ese articulado y se estableció que para los procesos de desalojo va a ser obligatorio una mediación previa. Pero la otra novedad es la que tenemos ahora, que va a empezar a correr a partir del 31 de marzo, y que va a ser por un corto periodo de tiempo. Recién hablábamos de los procesos de desalojo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora a partir del 31 de marzo? Para los procesos de ejecución de alquileres, también necesariamente se va a tener que mediar. Pero esa mediación, esa obligación va a ser hasta el 30 de septiembre del 2021. O sea, resumiendo, vamos a tener en el plazo que va desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre la obligación de mediar en ambos procesos. Pero pasado el 30 de septiembre, esta obligación va a ser solamente aplicable
para los procesos de desalojo. Bueno, sin entrar en el terreno de opinar si es correcto o no que la mediación sea obligatoria en estos casos, que estaba exceptuado por la ley vigente, hay que verlo como una oportunidad para el locatario, ¿no? De evitar el proceso y evitar el costo que significa un proceso de ejecución de alquileres o de desalojo. El proceso de mediación es más inmediato y es menos costoso que un proceso judicial, así que es una oportunidad. Sí, a ver, que tiene que verse vista como una oportunidad, ¿no? Por supuesto, primero, a ver, siempre hay que ser de la idea de que la normativa está para ser cumplida, claro, y no queda otra que acatarla y cumplirla. Entonces hay que ver el vaso medio lleno. Sin duda que la mediación, y podemos hacer un poco de historia en lo que hace a Salta, tuvo éxito. No sabremos qué irá a pasar con el tema del desalojo en sí, pero posiblemente, como usted dice, llevar una solución y una alternativa para que las partes puedan llegar a un acuerdo sin tener que llegar a instancia judicial, seguramente va a ser de suma utilidad. Así es. Bueno, otro de los temas vinculados también a los contratos de alquiler es que ha aparecido hace poco tiempo una normativa vinculada a un nuevo requisito, que es que los contratos tienen que inscribirse en AFIP. ¿Esto es así? Así es. ¿A partir de cuándo son todos los contratos de alquiler los que tienen que inscribirse? Así es. A ver, el auge que tomó el tema en realidad es nuevo. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de marzo lo que pasó fue que se reglamentó la obligación de registrar los contratos en AFIP. Pero en realidad esta obligación de registro ya data del año pasado, cuando entró en vigencia esta mal llamada ley de alquileres. ¿Qué es lo que pasó ahora a partir del 1 de marzo? Se estableció que absolutamente todos los contratos de locación y de arriendo tienen que ser registrados en AFIP. Se le otorga a las partes, que en realidad no es a las partes, sino se le otorga a la parte locadora, al propietario, la obligación de hacerlo en el plazo de 15 días corridos desde la suscripción del instrumento. Y facultativamente se deja para el corredor inmobiliario, en el caso de que hubiese intervenido algún corredor inmobiliario, y para el locatario, también la posibilidad del registro. Y después, otra cosa que se establece en la reglamentación, hace una excepción para aquellos contratos que se hubiesen celebrado desde el plazo que va desde el 1 de julio hasta la fecha. Le otorga un plazo extraordinario de registrar esos contratos hasta el 15 de abril de este año. Ahora, ¿qué sucede si no lo registran? Y a ver, va a tener, no sabemos precisamente los importes o cuánto van a ser las multas, pero obviamente que van a ser multas que se van a traducir desde lo económico. Va a depender más que nada de la cuantía del contrato. ¿Qué significa tributariamente que el contrato tenga que estar registrado? ¿Hay un impuesto a pagar? No. A ver, tener el contrato registrado de alguna manera le otorga a la contratación, a la celebración del contrato, un marco de formalidad. ¿Sí? Claro. Entonces, le da un poco más de formalidad. Pero quiero aclarar un tema, y tuvimos bastante consulta con el tema. Es lo referido a qué pasa con aquellos contratos que no se registran y después su posterior ejecución en sede judicial. Claro. Hay que dejar en claro que los contratos son totalmente válidos, estén o no inscritos en AFIP. Exacto. Por supuesto que son totalmente válidos porque es una convención entre partes y hay que cumplirlo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Los jueces directamente, aquellos contratos que no estén registrados, van a pedir que previo a la tramitación y al inicio del juicio, junto con la interposición de la demanda, se registre ese contrato. El que registra el contrato de alquiler además tiene que estar, ya sea monotributista o ser sujeto... Va a depender básicamente de la condición que tenga ese propietario y después el tipo de factura que emita. Claro. Eso va a depender básicamente de la cuantía del importe o del alquiler mensual. Claro. Hay alquileres que llevan o no IVA, o sea que va a ir más que nada por ese lado. Bien. Nos queda poco tiempo, Gonzalo, Martín, pero bueno, queríamos también saber tu opinión y saber cuál es la realidad hoy en Salta y en nuestro país vinculado a los honorarios de los corredores inmobiliarios. ¿Cómo se establece, cómo se regula? Mucha gente a veces se sorprende cuando se entera que tiene que pagar o se hace lo sorprendido. Eso también sucede muchas veces. A ver, la fijación de los honorarios inmobiliarios, de los corredores inmobiliarios, como cualquier honorario de cualquier otra profesión, es competencia provincial, ¿sí? En primera medida. Téngase en cuenta que acá en Salta, el uso y costumbre en materia de locación de inmuebles es directamente que el inquilino sea quien asuma ese costo, esos honorarios. La comisión, ¿sí? Siempre es un porcentaje
Es un porcentaje, es el 4.15% en materia de en inmuebles destinados a alquileres habitacionales y el 5% del total del contrato para los alquileres comerciales. Bien, bien. ¿Qué sucede cuando el contrato se prorroga? Digamos, Buena ¿hay pregunta. que pagar de vuelta comisión al corredor? A ver, se entiende que el trabajo del corredor al momento de cobrar sus honorarios, y por qué cobra sus honorarios, es por acercar a las partes. Claro. ¿Sí? Él es un intermediario entre oferta y demanda. Sí. Entonces, desde el momento en que esa contratación se celebra, queda perfeccionado el acto, y al quedar perfeccionado el acto, el corredor inmobiliario cumple fielmente con su trabajo. Exacto. Ahora bien, cuando ese contrato se extiende en el tiempo y posiblemente se llega a una renovación o una prórroga del contrato de locación, obviamente se tiene que volver a pagar. Bien, perfecto. Bueno, clarísimas las dudas, muy claro. las consultas evacuadas. Gracias, doctor. A ustedes muchas gracias por la invitación y hasta siempre. Bueno, hacemos nosotros, Gonzalo, una muy breve pausa. Le pedimos a los amigos que se queden por la señal de Somos Salta. Ya volvemos. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque, uno de los temas que adelantamos al principio del programa, vamos a desarrollar ahora. Así es, Gonzalo, vamos a hablar de la acción popular de inconstitucionalidad, una acción que se inició contra una ley que convoca, ¿no es cierto?, a elegir convenciones constituyentes para reformar la Constitución de la provincia de Salta. Para eso estamos con uno de los abogados que está llevando esta acción, que es el doctor Pedro Arancibia. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, siempre un gusto estar acá. Por favor. Bueno, un amigo de la casa, Pedro. Sí, un amigo de la casa, efectivamente. Bueno, una acción popular que ya está planteada en la Corte de Justicia de Salta. ¿Qué es lo que se busca con esta acción popular? Bueno, ustedes saben que es una garantía constitucional que cualquier ciudadano que detecte o advierta que se dictó una ley de carácter general, como es esta ley 8239, que sea ostensiblemente o manifiestamente inconstitucional, puede recurrir a la Corte de Justicia y plantear esta acción popular, ¿no? Sí. Entonces lo que se busca es precisamente eso, invalidarla la ley por ser manifiestamente ilegítima e inválida, y que directamente la Corte ordene a la legislatura esa invalidez, y en todo caso que si se tiene que hacer de nuevo, claro, o bueno, lo que tengan que... Los procedimientos que correspondan, ¿no? Sí. Para todos los televidentes, ¿no?, que nos están viendo, Gonzalo, ponemos en autos, como decimos los abogados, mucha gente que está viendo el programa y quizá no sepa que el gobernador de la provincia, a instancia de la Cámara de Diputados y de Senadores, ha solicitado la necesidad sacado una ley que es la necesidad de reformar la Constitución de Salta, y en el mensaje de elevación propone algunos puntos vinculados a lo que y materias. No sé si al final también se aprobaron las materias, son solamente los puntos, los artículos. Ese es el problema, que desde nuestro punto de vista hubo una mala praxis legislativa, digamos, porque el proyecto, como bien dicen ustedes, es del Ejecutivo. El gobernador le manda a la legislatura, a ambas cámaras, el proyecto y establece directamente, unilateralmente, establece que tales artículos solamente son los que se van a reformar, y además de esos artículos hay unos incisos y unos párrafos muy puntuales
con lo cual es un recorte inconstitucional, arbitrario, nunca visto hasta ahora, y que no es precisamente lo que establece el artículo 184 de la Constitución Provincial, que por algo está y hay que respetar, que dice que la ley que habilita la reforma constitucional, inexorablemente, sí o sí, tiene que establecer cuáles son las materias sobre las que debe versar la Constitución. Eso dice el artículo. Por ejemplo, uno de los artículos dice, por ejemplo, queremos reformar la Corte. El artículo refiere a la Corte. ¿Se puede interpretar que la materia es la Corte de Justicia? No, porque el artículo dice, es numérico. Entonces, justamente lo que hizo la ley fue establecer una especie de enumeración secuencial o correlativa de artículos y incisos, párrafos. Y eso no se hace así. Artículo no es equivalente a materia. Para nada, al contrario. Imagínense, es como la materia son esos grandes temas que cuando uno ve la Constitución puede advertir, vos sabrás bien, Gonzalo, que están los grandes temas pueden ser el sistema electoral, pueden ser el régimen municipal, la administración pública, y esas materias tienen al mismo tiempo sus títulos que en algunos casos coinciden con los artículos, pero en algunos otros casos los artículos mencionan algunas partes de esos títulos, o sea que estamos hablando hasta de un tercer grado. Imagínense si encima la ley dispone que solamente se modifiquen incisos, en algunos casos puede haber hasta 10 incisos, ¿no? O párrafos, por ejemplo el artículo 160 tiene 8 párrafos. Entonces, ¿qué decimos? Por algo el convencional constituyente de 1998 mantuvo lo que ya decía, mantuvo en el artículo 184, lo que ya decía la Constitución del 86 en el artículo 179, que aquella ley que ordena o habilita la reforma constitucional tiene que establecer dos cuestiones: la duración del tiempo en el que se va a producir esa reforma y las materias sobre las que va a versar. Entonces eso tiene una lógica que es básicamente la calidad de la práctica del constituyente al momento de reformar, porque la Constitución es un sistema. Exacto. Entonces reformar una parte puede quebrar el sistema, quitarle la lógica al sistema. Exacto, y le quita también al constituyente esa flexibilidad que debe haber. Y repito, esto, yo también lo decía el otro día, queda de un lado la oportunidad, la conveniencia, de la discusión de si hay materias que están adentro, afuera, si me gusta más, me gusta menos. Esto se hizo mal, entonces no me pueden decir ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie de los ciudadanos que están alejados de todas las estructuras formales de la legislatura, no, porque en realidad quisimos decir que es como si hubiesen... No, acá se tienen que hacer las cosas como corresponden. Y si ustedes por cuestiones políticas deciden indefectiblemente avanzar hacia una reforma de la Constitución, aunque yo no esté de acuerdo o muchos no estemos de acuerdo, lo tienen que hacer bien. Entonces esto evidentemente implica tener calidad democrática, pero además de respetar la Constitución, que es nuestra garantía máxima para todos los ciudadanos. Bueno, vinculado a la modalidad de esta acción, recordemos a los televidentes que se llama Acción Popular, ¿no es cierto? Que es Salta una única provincia junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un sistema similar, no idéntico, similar, en el cual, cualquier ciudadano puede anunciar o denunciar la inconstitucionalidad de una ley en un plazo acotado de tiempo, ¿no es así? Así es. Entonces, esta acción se interpone ante la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Exacto. Pero ¿quiénes van a terminar resolviendo? Bueno, eso también es algo bastante novedoso, porque una vez promulgada la ley esta que se ataca, ¿no es cierto? Hay 30 días que se establecen para interponer la acción, se interpuso en los 30 días, y particularmente uno de los artículos que incluye la ley como objetivo a reformar de mala manera, pero que están ahí, es lo que tiene que ver con la duración de los mandatos de los jueces de corte, que fíjense que son los mismos que ahora tienen que intervenir en esta acción popular. Entonces, lo primero que planteamos es la necesidad de que se excusaran por motivos obvios, ¿no? Y así fue. Afectado, un interés directo. Tiene un interés directo al ser beneficiados por si se llega a establecer en un futuro la inamovilidad de los jueces. ¿Se excusaron entonces? Se excusaron en el día lunes, me notificaron. Los 9 integrantes. Y el viernes 26, los 9 integrantes, va a ser el sorteo de los nuevos jueces que van a intervenir en la acción. Que de acuerdo a las normas que rigen, serán jueces que integran las
cámaras de apelaciones. Exacto, las cámaras de apelaciones civil, comercial y laboral, los tribunales de impugnación penal, ¿no? Bien. Sobre eso también, un detalle que no es menor, recuerden que hay bastante vinculación entre los jueces jerárquicos de segundas instancias con los jueces de corte y no solamente por cuestiones personales, sino también porque en su momento también hubo pronunciamientos expresos respecto de la conformidad o de la aceptación de que los jueces de corte tengan mandato vitalicio. Sí, sí, sí. De hecho, hubo una acción que se planteó a través de una asociación que nuclea de jueces. Magistrados. Entonces, exactamente. lo que nosotros decimos es muy bien, según la ley orgánica van a sortearse jueces de las cámaras y de los tribunales de impugnación, pero antes que, como una cuestión de economía y de celeridad procesal, saquen, o sea, que se filtre primero aquellos jueces que interpusieron esa acción judicial o que hayan expresado manifiestamente su intención de que, porque están afectados de parcialidad, ¿no? O sea, no está, claro, tendrían una opinión, habrían emitido una opinión anterior. Ahora bien, las elecciones para cargos vinculados a esta convención constituyente que toda la provincia tendrá que elegir está fijada para el día 4 de abril. ¿Qué sucede? 4 de julio. 4 de julio, perdón. ¿Qué sucede si hasta el 4 de julio no se resuelve esta acción? Bueno, también es un interrogante. Desde nuestro punto de vista, el tribunal que se aboque tramitando la causa, lo primero que debería hacer tendría que suspender, a mi criterio. Tendría que suspender porque sería muy ilógico que se haya producido toda la elección de convencionales constituyentes y con todo lo que implica internamente en los partidos, también hacer listas y demás, y que luego se declare la inconstitucionalidad de esta ley y que se venga todo abajo, un dispendio, un gasto innecesario, una movilización innecesaria. Entonces yo creo, a mi criterio, se debería suspender. Bien, digamos, para eso hay que pedir una tutela anticipada a la justicia, que yo entiendo que como hace el objeto de la acción, lo debería disponer directamente el tribunal que termine integrándose. De todas maneras nosotros también lo podemos pedir, ¿no? Pero es de una cuestión lógica, como la discusión acá es de pleno derecho, una discusión básicamente jurídica. Yo entiendo que por practicidad el tribunal que actúe debería hacer la suspensión, el acto exacto, una especie de mediano innovar, ¿no? Uno de los puntos que también se impugna en esta acción popular tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos independientes se postulen por afuera de los partidos políticos, porque en nuestro sistema electoral el monopolio de la postulación de los candidatos los tienen los frentes electorales o los partidos políticos, pero este es un punto que también se está impugnando en la acción popular. Sí, porque nosotros entendemos que se está atando la participación de ciudadanos que se consideran independientes, o que no se sientan representados por ningún partido político o frente, que es más, están hasta decepcionados porque termina siendo una mezcla y hasta una traición a los supuestos ideales o la supuesta plataforma ideológica que tienen los partidos. Entonces, bueno, hay mucha gente que no quiere estar adherida a ningún partido y quiere actuar desde su independencia, ¿no? Que de pronto la ley exija que tenga la conformidad del partido para participar, digamos, en esas elecciones también es absurdo, porque termina dependiendo de lo que digan las cartas orgánicas del partido y en definitiva en una charla de café en algún lugar acerca de si te acepto o no te acepto para que formes parte para que puedas candidatearte en la lista de mi partido. Entonces eso es lo absurdo. Si bien estamos ante un sistema de representación, un sistema de partido, donde se eligen los representantes por un sistema de partido, eso es cierto, pero eso lo podríamos plantear para legisladores provinciales, municipales o nacionales, está bien, pero en el caso de convencionales constituyentes, que tienen como misión una de las más altas desde el punto de vista democrático, que es la reforma constitucional, que es la garantía madre de todos nuestros sistemas institucionales, jurídicos y las reglas de la sociedad, por decirlo de alguna manera, donde se encuentran nucleadas todas las reglas de convivencia. Bueno, tiene que estar representado el pueblo de verdad, digamos, la ciudadanía en general, cualquiera sean los partidos, y el que no tenga partido que no lo tenga, pero yo insisto, decidir hacer una constitución no es un trámite, requiere un consenso, de una participación de distintos sectores, hay que estar muy seguro a la hora de lanzar una convencional constituyente. Por eso yo también planteaba que a mí me parecía una prioridad, sobre todo
cuando hay tanta distancia entre la democracia formal y la democracia sustancial, es decir, cuando hay mucha distancia entre la gente y los que realmente terminan decidiendo en los órganos del Estado, que se traten de implementar mecanismos como puede ser un plebiscito, que podría haberse dado, por ejemplo, el 4 de julio, a través del cual la gente pueda decir, ya que voy a votar electrónicamente, si primero, pregunta número 1, si estoy de acuerdo o no que se reforme la Constitución. Hubo una propuesta legislativa en ese sentido, y después, ¿no? ¿cuándo? ¿Es este el año adecuado para hacerlo o más adelante? Y después que se puedan dar un paquete de materias, que es precisamente lo que no se hizo ahora, de materias que puedan estar disponibles para reformarse. Por ejemplo, no sé, yo quiero que se hable solamente de las cuestiones de los mandatos o también que se incorporen derechos que deben discutirse en el siglo XXI, por ejemplo. Sí, solamente que hago una pregunta a Gonzalo, que también es un comentario vinculado a la duda que me queda respecto a la conformación, bueno, cómo se va a conformar el tribunal que tendrá que fallar al respecto, ya que, como bien habías dicho, de que se abstuvieron los integrantes de la Corte porque ellos tendrían un interés legítimo, un interés directo. Porque me llama la atención porque tanto los jueces como también aquellos que son actualmente concejales, que se reformaría su mandato, los diputados, o inclusive el mismo gobernador, en cambio de que se amplíe o no los mandatos, vinculado a que ellos juraron por esta Constitución. Ya tenemos el antecedente a nivel nacional, el caso Fait, ¿no es cierto? En los 90, famosos, cuando fue el tema de la jubilación, que lo terminó ganando Fait, que recordar que fue un jurista salteño, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual, no sé si ya será tema de discusión de los constituyentes, ¿no es cierto? O si también estaba planteando la acción o no, porque ellos estarían jurando por la Constitución anterior a la reforma, entonces la reforma que se amplíe no sería vinculante para ellos. No, la acción popular acá es muy puntual. Nosotros no estamos metiendo ni siquiera con cuestiones de la materia, de la sustancia, del objeto, de lo que se pretende reformar. La ley se hizo mal, así que no tenemos ni para empezar, por decirlo en criollo, digamos, ¿no? Entonces vayan, hagan bien las cosas, si hubo mala praxis, hubo un asesor que no si copiaron y pegaron, no me importa, digamos. O sea, nosotros los ciudadanos tienen que demostrarlo que las cosas se hacen bien, y después si hay una decisión política de avanzar en la reforma, bueno, eso está establecido de esa manera, pero hay que demostrar que las cosas se hacen como corresponde. Entonces, bueno, a partir de ahí viene toda la discusión de cuáles son las materias que se tengan que reformar, ¿no? Sí, mi última consulta, me parece interesante el planteo de los candidatos independientes, digamos que es el derecho a ser elegido, digamos que consagra la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Pero también requiere de una reforma legislativa en el sentido, porque decir, bueno, a ver, participamos, pero ¿cómo participamos? ¿Cómo voy a financiar mi campaña? ¿Puedo recibir yo fondos públicos? Porque los fondos públicos solo lo reciben los frentes electorales o los partidos. Es una cuestión que se abre mucho, que deberá ser materia de reforma legislativa. Sí, totalmente. O el tema del Consejo de la Magistratura, bueno, la idoneidad de los jueces para ser elegidos como jueces de corte, si va a seguir siendo a dedo, digamos, una elección política, el último gobernador que se va deja su juez, o cómo, bueno, hay un montón de discusiones. Por eso, cuando se habla de la materia, entonces, si no, termina siendo un proyecto, termina siendo una modificación, una reforma de la Constitución del Ejecutivo. Claro. Porque como viene el combo, que es el proyecto de ley, pasa como un tubo por las dos cámaras, de hecho no hay observaciones, y se termina realizando una convencional constituyente, donde solamente lo que el gobernador dice es lo que se va a reformar. Entonces, es lo que ha sucedido en los últimos años en Salta, recordemos. La reforma no hay ningún tipo de debate ni discusión, están pintados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasó en el 2003, recordemos que fue una reforma que se aprobó literalmente en 48 horas. En 48 horas se mandó el proyecto, se aprobó, se dictó el decreto de convocatoria de elecciones en 48 horas, literal. Bueno, acá demoró una semana. Yo quiero aclarar ahí una cuestión también, una reforma express, que puede ser que haya pasado lo siguiente. La ley que habilita la reforma convencional constituyente en el 97 establecía las materias, o sea, lo que dije recién estaba bien hecha. Sin embargo, la del año 2003 no, solamente refiere los artículos. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que tomaron la de la anterior, la reforma, bueno, pero no convalida la inconstitucionalidad. Eso es lo que quiere. Si nadie lo planteó, es porque nadie se dio cuenta, o nadie lo quiso hacer, o lo que sea. Pero el hecho de que haya sucedido la convencional constituyente no convalida inconstitucionalidades como la que se están haciendo ahora. Exactamente.
Bueno, la verdad es clarísimo que los es un conceptos. tema muy interesante. Vamos a entrevistar a Gonzalo, a distintos colegas también, para que opinen respecto a este tema. Así es. Así que te agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias a Pedro, ustedes, la- como siempre. Y vamos a seguir con mucha atención este caso, la verdad que Así es. Gracias. importante. Bueno, Nos queda despedirnos, así Gonzalo. es. Pasó volando nuestro programa. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.